Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo podcast. Mi nombre es Verónica Flamenco, católica hispana y comunicadora políticamente incorrecta. Y te saludo desde Los Ángeles, California. Arrancamos hoy con un tema muy actual que está afectando gravemente a la sociedad y destruyendo almas. El tema es la ideología de género. Bueno, ¿de qué se trata realmente esta degeneración? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es su fin? ¿Cómo se impone quiénes están detrás? ¿Y por qué hay tan poca gente desafiando el culto LGBTQ que ahora con más fuerza busca confundir de forma agresiva a los niños? ¿Qué podemos hacer para frenarla y restaurar la sanidad en este mundo tan desquiciado y tan falto de Dios? Esto y más a continuación. En el mes de junio, la tradición católica conmemora y celebra la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y no es casualidad que precisamente este mes tan sagrado y tan especial para la cristiandad sea opacado, secuestrado y profanado por lo que ahora le llaman el mes del orgullo. ¿Y qué realmente celebra el club LGTBQ? Celebra el pecado capital del orgullo y con ello la homosexualidad y el transexualismo. Y pues bien, el orgullo, decía San Agustín, fue lo que precisamente convirtió a los ángeles en demonios. Pero bueno, eso es lo que el mundo secular hoy en día celebra. La Legión LGTBQ no celebra diversidad, ni igualdad, ni tampoco inclusión, como nos lo dicen. Esta mafia de colores, y con ello, cuando digo mafia de colores, no me refiero a las personas que están sufriendo atracción al mismo sexo, ni a las almas con confusión de identidad, sino a los ideólogos que impulsan esta perversión. Bueno, ellos fueron de el típico nada más estamos pidiendo tolerancia, después fueron a queremos aceptación, ahora dicen necesitamos reconocimiento, afirmación y finalmente exigimos celebración. Pues con todo esto queda claro que la ideología de género es realmente una dictadura degenerada. El lobby LGTBQ, RSTU, WXYZ+++, bajo la bandera del arco iris, por cierto, otro símbolo cristiano del que ellos se han apropiado, no les basta solo el mes de junio para imponer sus delirios y perversiones. Quieren que nosotros les celebremos literalmente todo el año. Si no, vean la cantidad de celebraciones que tienen en el calendario anual. Yo no sé si ustedes saben, pero tienen, por ejemplo, el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, el Día de los Padres No Binarios, Día de la Visibilidad Lésbica, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, Día Pansexual y Panromántico de Conciencia y Visibilidad, Semana de la Conciencia No Binaria, Mes de la Historia de LGTBQ, que no se debe confundir, por supuesto, con el Mes del Orgullo, que es junio. Luego tienen Día Nacional de Salida del Closet, Día Internacional de los Pronombres y así sigue la lista que es interminable. Solo falta que, porque no les van a alcanzar los meses, pues tengan que agregar más veces al año. Así como agregan más géneros a su club, ¿no? Cada semana salen con una nueva identidad. Por eso, cuando llega el mes de junio, ya nos tienen con indigestión de toda esta propaganda, porque no solo es un mes, sino durante todo el año. No es casualidad que mucha gente ya esté cansada, que esté harta de esta dictadura, de esta imposición. Por eso yo creo que este año ha sido crucial porque han surgido varios boicots que son justos y necesarios contra compañías como por ejemplo la cerveza Bud Light que contrató al influencer superestrella Dylan Mulvaney que se cree mujer. Luego tienes también el boicot contra las tiendas Target que lanzaron una colección del mes del orgullo
orientada para niños y que de hecho fue diseñada por una mujer que se cree hombre y que se declara satánica. Algo similar lo ha hecho la tienda de Kohl's, Adidas y muchas otras. Y finalmente también está la organización de béisbol de los Dodgers aquí en Los Ángeles, que se han atrevido a invitar a un grupo de drag queens que se disfrazan de monjas y realizan unos shows tan blasfemos contra Cristo y el catolicismo que yo fui incapaz de publicar esos videos en mis redes sociales porque es realmente una blasfemia tan horrorosa que intencionalmente no quería que quedara grabada en la mente de ninguna de las personas. Pero bueno, algunos de estos boicots han sido, gracias a Dios, muy exitosos. La gente respondió de inmediato y lo hizo bien. Bud Light, por ejemplo, ha perdido más de 27 billones de dólares. Con B. Target, por lo menos 10 billones de dólares. Y bueno, esperamos las mismas consecuencias para los demás, para que aprendan la lección. Como dice igual el comentarista católico conservador Matt Walsh, dice que obviamente no podemos hacer boicot a todas las compañías porque sin duda durante el mes del orgullo es una conspiración de todas las compañías, especialmente las más grandes, las conglomeraciones, para promover toda esta propaganda del orgullo, ¿no? Y no las podemos boicotear a todas, dice él, pero debemos escoger estratégicamente y actuar con rapidez y masivamente, justamente como se hizo con estos boicots que acabo de mencionar. Y gracias a ustedes que también colaboraron con esto y que siguen colaborando. De hecho, yo tengo un video publicado de una visita que hice a Target para comprobar lo que muchos de ustedes me estaban diciendo de estos productos para los niños. Y ese video solamente ya alcanzó las 100,000 vistas. Entonces eso quiere decir de que cuando nosotros nos organizamos y cuando actuamos con rapidez, obtenemos resultados. Y lo tenemos que seguir haciendo. Hay que seguir metiendo presión y decir, basta, no más. Y con nuestros hijos no se meten, mucho menos con los niños. Pues bien, toda esta propaganda, celebración, imposición, boicots contra esta perversión. Entonces llegamos a la pregunta central: ¿qué es en sí la ideología de género y qué busca? Bueno, la ideología de género, podríamos decir, es un sistema de ideas progresista y relativista que piensa que nadie nace hombre o mujer, que tu sexo biológico no revela absolutamente nada, ni define tu identidad de género, ni mucho menos tu orientación sexual. Entonces, vamos un paso más adelante y aclaremos qué se entiende por ideología y qué es el género. La ideología, a diferencia de la filosofía, no busca interpretar la realidad de las cosas, sino alterarla, cambiarla para adaptarla a la imaginación. Es relativa porque no cree en verdades absolutas, como decir, por ejemplo, que el fuego quema y que el agua moja. Estas son verdades absolutas, como decir también que Dios existe. Pero las ideologías son intrínsecamente relativas porque solamente nacen como un sistema de ideas que nuevamente buscan alterar la realidad y no entenderla. El género, por otro lado, para nosotros en español no es una palabra nueva. Nosotros la hemos usado, ha estado en nuestro vocabulario para identificar estilos. Por ejemplo, decíamos, ¿qué género de música te gusta? Aún para referirnos a la especie humana decimos el género humano. Pero esta misma palabra género fue estratégicamente manoseada y acuñada por el criminal Dr. John Money, un autor de la teoría de género, para así separar la identidad sexual del sexo biológico.
De hecho, un paréntesis acá, hay un documental muy, muy recomendable, lo pueden ver en YouTube, tiene los subtítulos en español, se llama El niño sin pene. Y ahí exponen el caso de dos gemelitos que fueron utilizados como un experimento de este doctor John Money, que él utilizó para supuestamente validar su teoría de género. Así que se los súper recomiendo para que lo busquen en YouTube, El niño sin pene. Bueno, siguiendo nuevamente con la definición de género, entonces podríamos decir que género dentro del tutti frutti ideológico termina definiéndose como un mero sentimiento que finalmente define la identidad de la persona según cómo ésta se sienta, tal cual se lo explicó el famoso rapero Residente Calle 13 a su hijito en un video que se hizo viral, donde él mismo está confundiendo a su hijo. Vamos a escucharlo. ¿Tú piensas que Dios tiene género? ¿Qué es género? Género es... No. Género es, además de los órganos que tú tienes, Ajá, es cómo ok. tú te sientes. Si tiene sentimientos. No. También. Pero si tienes sentimientos. Pero, por ejemplo, tú tienes pene y puedes tener vagina, si eres nene o nena. Pero tú puedes tener pene y sentirte mujer y eso puede también definir tu género. ¿Entiendes? Más o menos, ¿no? Claro está que no hace sentido, pero como él lo expone, es tal cual. El género es un sentimiento. Alguien se puede sentir mujer si es hombre, como es el caso del influencer Dylan Mulvaney, o puedes convertirte en una niña de 6 años, aunque seas un hombre de 60, como es el caso de Paul, el canadiense que se divorció, abandonó a su esposa y con sus 7 hijos, para convertirse en una nena de 6 añitos que fue adoptada, supuestamente, entre comillas, adoptada, porque es un hombre adoptado, por un matrimonio heterosexual igual o peor de enfermos que él. ¿O qué tal el caso expuesto en el documental What is a Woman? Que es una mujer de este tipo que se llama a sí mismo Nai Okami, que es un hombre que se identifica como mujer loba. La lista de ejemplos es interminable porque el delirio colectivo se ha legitimizado y celebrando estas enfermedades mentales solo provoca que esto siga aumentando y se siga saliendo de control porque es un total caos. Si bien es cierto que hay personas que genuinamente sufren lo que se conoce ahora como disforia de género, que es una condición mental no tan común en la que la persona experimenta una inconformidad con su cuerpo y con su sexo. Pero esto no justifica la esquizofrenia degenerada que se promueve desde las campañas de Target hasta los salones de clases en kindergarten. Y ustedes saben que basta un poco de sentido común y un poco de decencia para darse cuenta que nadie, absolutamente nadie puede cambiar de sexo y que un sentimiento y ni siquiera la atracción al mismo sexo no define tu verdadera identidad. Lo define tu realidad física y tus facultades superiores como lo es tu inteligencia que te permiten llegar a la revelación misteriosa, sagrada y trascendental de lo que significa realmente ser hombre y mujer hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es increíble, pero el ataque contra la verdad y la desconexión con la realidad de las cosas es realmente abrumador, es demasiado. A veces demasiado para digerir, por eso la gente se confunde y ya no sabe ni cómo defender la verdad ni cómo debatir, porque es una mezcla de muchas cosas, pero al final pues es toda una gran mentira. Y ese es el punto de confundirte para que no sepas ni siquiera cómo luchar contra esta bestia. Bien decía el gran Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, él decía que vivimos bajo la dictadura del relativismo, donde han asfixiado la verdad. Y el Papa Juan Pablo II añadía
que también vivimos bajo la cultura de la muerte. Y es que la ideología de género es realmente una ideología destructiva, una ideología de muerte. Y la muerte, nosotros sabemos que es el fenómeno que separa el cuerpo del alma. Y es justamente esta separación trágica la que busca perpetuar la ideología de género. Porque quiere separar el cuerpo, que lo destruye, que lo mutila, lo corrompe, lo quiere destruir del verdadero ser, de tu espíritu. Y todo esto bajo el eslogan de la liberación, quieren volver loca a la gente para luego esclavizarla y eventualmente destruirla. Usan la misma vieja estrategia de Satanás en el jardín del Edén. ¿Recuerdan cuando tentó a nuestros primeros padres? ¿Qué fue lo que la serpiente le dice a Eva? Come de este fruto y seréis como Dios. Esa palabra seréis es clave, porque si ven, la tentación desde el principio fue el ser como Dios, bajo la condición de cambiar tu identidad. O sea, seréis como Dios requiere que dejes de ser lo que eres, un ser humano, una criatura, para que te conviertas en Dios, para que te conviertas en creador, ¿sí? Dejarás de ser humano para ser Dios. Justamente esta diabólica invitación de romper nuestra relación con Dios, crear nuestra propia verdad y realidad y convertirnos en dioses es lo que denuncia el doctor Miklos Lukács en su libro Neoentes sobre la conexión entre ideología de género y el transhumanismo. Porque este mundo trans es un mundo en trance que busca al final no solo destruir cuerpos, condenar almas, esclavizarte, profanar la belleza y el misterio de la sexualidad, la sacralidad del matrimonio entre hombre y mujer, sino busca en sí que el único género humano desaparezca para convertirlo en transhumano, es decir, en semidios, lo cual sabemos que eso jamás sucederá, pero siguen siendo persuadidos por esa tentación luciferina. Bajo su naturaleza caída, sigue obsesionado con esa tentación de llegar a ser Dios, lo cual nunca sucederá, jamás. Entonces podemos ver que estamos ante una revolución no solamente cultural, política, antropológica, sino espiritual. Es una revolución decisiva y tenemos que estar nosotros listos para dar esta batalla y para revertir todo este daño. Por eso los católicos estamos llamados a hacer la contrarrevolución, para reordenar las cosas, para no invertir el orden creado por Dios según las leyes divinas y según las leyes naturales. Dice el salmista: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. El que reina en el cielo se sonríe, el Señor se burla de ellos. Como ven, Dios se ríe de estos malvados, Dios se ríe de los ideólogos, Dios se ríe de los impíos, de los transhumanistas, de los globalistas, de aquellos que conspiran contra Él. Decía el gran Fulton Sheen que el demonio tiene su hora, pero Dios tiene su día. Y por más que ahora veamos de que los malvados avanzan con sus planes tan destructivos, sabemos que al final Dios ya los venció. Y nosotros, cristianos católicos, pues tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Cristo ya venció y estamos unidos al campeón. Pero evidentemente tenemos que colaborar también con ese plan de salvación como Él nos lo pide. Y bueno, amigos, hablando de
de que Dios se ríe, que Dios se burla de los planes de los malvados, pues yo creo que no viene tan mal reírnos un poco de las contradicciones que se encuentran dentro de esta ideología de género. Hay una cantidad de contradicciones. De hecho, yo le llamo la ideología de la autoderrota, porque te vas a encontrar, por ejemplo, declaraciones típicas que dicen, el homosexual nace, no se hace. Pero ellos también te dicen que la mujer no nace, sino que se hace. Luego otra declaración es, la igualdad de género lucha por los derechos de la mujer y sus oportunidades, mientras también te dicen que el hombre que se siente mujer tiene derecho a competir contra las mujeres. Esto lo estamos viendo en las competencias de deportes o en las oportunidades laborales, etcétera, ¿no? Entonces ahí está toda la contradicción. Luego otra declaración es que los estereotipos femeninos y masculinos son una mera construcción social opresora, pero también te dicen que si a tu hijo le gusta el color rosa, uñas largas, tacones y vestidos, entonces es niña. Y esta todavía está peor. Dicen que los genitales no definen tu identidad sexual. Pero ellos también dicen que si un hombre que se siente mujer debe mutilarse el pene y crearse un orificio negro, o sea, una falsa vagina, para afirmarse como mujer. Y también nos dicen que el lenguaje es una construcción social y que las palabras no tienen significado alguno, que nosotros se la damos arbitrariamente, pero a la vez nos exigen que cambiemos nuestro lenguaje, que lo hagamos inclusivo para poderlos afirmar. Y ahí tienen todo el lenguaje inclusivo y todas estas palabras que se han inventado. Ahí tienes los pronombres, ¿no? El él, ella, ella. Y luego con toda esta locura del todos, todes. O sea, si ven esto, no tiene ningún sentido. Es un tutti frutti ahí irracional. Y no tiene sentido precisamente porque es una ideología desquiciada. Pero a la vez es deliberadamente diabólica. Y no por nada los masones que llevan adelante toda esta agenda de destrucción tienen a Baphomet como su dios. Y Baphomet es un ídolo, una bestia bisexual, con la consigna tatuada que dice solve et coagula, que quiere decir disolver para rehacer. El demonio no tiene su propia tierra para crear nada, porque no es creador, es una criatura. Entonces, toma todo lo que Dios ha creado para disolverlo y hacerlo a su imagen y semejanza, ¿no? Y con ello, pues, borrar la identidad que Dios realmente nos ha dado a nosotros y el significado, el sentido que le ha dado a toda la creación. Por eso toda esta ideología es tan peligrosa, porque el autor intelectual detrás de todo esto es Satanás, que es el padre de la mentira y el homicida desde el principio. La ideología de género es un culto religioso. Y yo me acuerdo, me quedó súper grabado lo que me dijo Richie Herron, que es un chico que se sometió a una cirugía donde le mutilaron sus testículos y le destruyeron su pene para poder falsamente afirmarlo como una mujer. Y cuando yo lo entrevisté por propósitos de investigación, él me dijo, el movimiento trans es un culto. Te hacen renunciar a ti mismo, rebautizarte con un nuevo nombre y naces de nuevo con otro cuerpo. Es realmente diabólico. Estas son palabras textuales de este chico que es víctima de toda esta ideología. Entonces, nos lo dice una persona que estuvo dentro de este culto y que obviamente ha sufrido en carne propia un total infierno. Así que, amigos, la ideología de género no solamente es para, bueno, de pronto cuando nos reímos de estas cosas tan absurdas con las que salen, sino es realmente diabólico y es una burla contra el cristianismo y contra la naturaleza misma.
es la pirámide invertida que busca profanar lo más sagrado. Al ser humano, que es hecho a imagen y semejanza de Dios, la masculinidad, la feminidad, la complementariedad de los sexos, la belleza y lo sagrado del acto sexual entre el hombre y la mujer, que es donde se consuma el santo sacramento del matrimonio instituido por Dios, que está diseñado para unir a los esposos, para encarnar el amor, para procrear vida, para ser un reflejo hermoso de la Santísima Trinidad. Esto es justamente lo que buscan destruir los ideólogos degenerados. Es realmente terrible y muy triste que estemos viviendo en un mundo que odie tanto a Dios, que odie tanto el catolicismo, que odie tanto la mentira. Y yo creo que muchos de nosotros ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo la humanidad se ha alejado tanto de Dios? ¿Cómo hemos llegado al punto de que sea una herejía decir que solo existen dos sexos, hombre y mujer, y que la homosexualidad es un pecado que Dios aborrece, que es un pecado mortal que te puede llevar al infierno? Es una herejía decirlo, es casi un pecado decir estas cosas. Y bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues han sido varias razones, pero debemos entender que por lo menos en los pasados 60 años nos han venido adormeciendo, nos han venido preparando, nos han venido diciendo que seamos de mente abierta, ¿no? Tan abierta que se nos salga el cerebro, que ya no pensemos, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, a través de la revolución sexual que nos hace esclavos a nuestras pasiones y que, bueno, todo esto arranca más o menos en los años 60, por lo menos acá en Estados Unidos, y ustedes saben que todo lo que pasa en Estados Unidos, esto, como buenos capitalistas, bueno, esto se vende al mundo entero también, ¿no? No solamente son los productos, las ideas también se empaquetan y se venden al mundo. Y entonces, con toda esta revolución sexual que inicia, como ya lo dije, en los 60s, continúa hasta el día de hoy, con la culminación de la ideología de género. La revolución sexual introdujo, por ejemplo, los anticonceptivos, el divorcio, la pornografía, el aborto, el mal llamado matrimonio homosexual, todo el tema LGTBQ y ahora pues con todo el transgenerismo. ¿Y dónde vamos a terminar? ¿Pedofilia? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Y saben qué es lo que ha amamantado toda esta revolución? Lo ha hecho una de las ideologías más destructivas de la humanidad, que se llama feminismo. El feminismo, porque no existe feminismo bueno ni moderado. Si tú te das a la tarea de investigar la historia del feminismo, tú te das cuenta que el fin del feminismo siempre fue la destrucción de los sexos, ¿no? Porque la idea era que la mujer tenía que ser hombre para igualarse a él, en todos los sentidos. O sea, no de ser iguales en dignidad, lo cual esto ya lo sabemos, de que somos iguales en dignidad, pero somos desiguales en muchísimos otros sentidos. Pero el feminismo busca que seamos iguales en todos los aspectos. Entonces, lastimosamente, todos nosotros hemos sido víctimas de la revolución sexual, víctimas del feminismo, consciente o inconscientemente, por falta de información, de formación. Y bueno, muchos de nosotros así crecimos, incluida yo. Por eso, cuando denunciamos la ideología de género, debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo yo personalmente he contribuido a este desastre? No podemos, queridos hermanos, darnos golpes de pecho y tildar a los otros como los malvados, depravados, pecadores, aquellos son los perversos, los ideólogos, cuando nosotros no estamos dispuestos tampoco a renunciar al pecado del uso de anticonceptivos.
al pecado de la pornografía, al pecado del adulterio, promoviendo divorcio, etc. Todos estos males, incluido el feminismo, han colaborado directamente a la ideología de género. ¿Por qué? Porque destruyó la naturaleza y lo sagrado del acto sexual, del matrimonio, de la feminidad, de la masculinidad, de las familias. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la raíz del problema y de toda esta locura y estar dispuestos a traer sanidad al mundo y con ello, pues, obviamente, enderezar nuestras vidas y predicar con el ejemplo. Es que, de veras, tenemos que estar dispuestos nosotros a ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Porque aunque no seamos parte de los que promueven la ideología de género, estamos regando la raíz que parió esta locura. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que estar dispuestos nosotros también a renunciar a todo lo que ha contribuido a la revolución sexual. Para que comprendan un poco más este punto, yo los invito a que vean mi conferencia que se llama Revolución Sexual y Culto Trans. Esto está en mi canal de YouTube. Ahí también abordo ampliamente todas las estrategias que utilizan para imponernos la dictadura de género, como lo son la manipulación del lenguaje, el poder y el control de las organizaciones supranacionales, como lo es las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Con toda su Agenda 2030, que incluye, por cierto, uno de los objetivos es la igualdad de género, que es toda esta perversión, y también con ellos, pues trabajando el Foro Económico Mundial, que nos ha dicho de que en el 2030 no vamos a poseer nada, pero vamos a ser felices. Lo que realmente te están diciendo, no vas a ser dueño ni siquiera de tu propio cuerpo. Eso lo pudimos ver claramente con todo el experimento biológico masivo llamado inyecciones CV19, ¿no? Luego, otra de las estrategias que menciono ahí son los medios de comunicación masivos, que son medios de desinformación y descomposición, manipuladores. También está el mundo del entretenimiento, todo el tema de redes sociales, que es todo un fenómeno, como la cuestión de los filtros, por ejemplo, cómo está creando un choque, especialmente entre los jóvenes, entre la realidad y la fantasía. Porque tú te encuentras filtros en los que tú puedes, por ejemplo, ponerte un rostro masculino si eres mujer y viceversa y hacerte una cantidad de cambios, ¿no? Entonces eso yo creo de que crea un cortocircuito en las mentes, especialmente las mentes más tiernas, más vulnerables, como la mente de los niñitos y los jóvenes. Luego, otra de las estrategias que ahí menciono y que doy más detalles es la educación sexual en las escuelas públicas, que es pura perversión sexual y que está preparando terreno para la normalización de la pedofilia. No lo quiero mencionar completo porque no vaya a ser de que en el primer podcast me lo bloqueen. Pero ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Luego también la cultura de la cancelación. Cómo nos silencian, cómo nos avergüenzan, cómo nos presionan para mantenernos callados. También todo el tema de las leyes que buscan despojar a los padres de sus derechos legítimos sobre sus hijos y cómo le están dando más derechos a los hijos mientras se los quitan a los padres, ¿no? Entre otro montón ahí de estrategias malvadas que yo menciono. Así que te invito a que busques la conferencia nuevamente. Está en mi canal de YouTube, youtube.com/Verónica Flamenco. Puedes ponerlo en tu buscador o solo ve a YouTube y pones mi nombre. Y creo que soy la única con ese nombre, con un canal en YouTube. Quise decir, yo sé que hay más Verónicas Flamencos, pero un canal bajo el nombre de Verónica Flamenco, pues ahí me vas a encontrar solo a mí.
Bueno, entonces ya para ir cerrando, yo deseo hacerle un llamado especial a los padres de familia. Papá, mamá, ustedes tienen que saber que vienen por sus hijitos, ¿sí? Hay 3 puntos de contacto estratégicos para llegar a ellos, y estos son los que el lobby LGTBQ utiliza. Son, primero, las escuelas, que son centros de adoctrinamiento progresista, marxista, ateos y perversos. Luego el segundo punto de donde llegan a tus hijos es a través del entretenimiento, ¿no? Todas las películas, las series en Netflix, en Hulu, la música, todo eso está plagado de toda la propaganda del orgullo. Y tercero, las redes sociales, especialmente TikTok, que según un estudio publicado el año pasado, revela que por lo menos el 90% de todo el contenido que se encuentra en TikTok es en sexo y drogas. Sexo y drogas es lo que más se promueve en TikTok y es donde más tiempo invierten tus hijos. Lastimosamente, los chicos mantienen la cabeza enterrada en estos aparatos y embobados, ¿no? Parecen zombies cuando les quitas el teléfono, o sea, parecen eso, que andan entre medio muertos porque realmente todo lo que ellos reciben ahí les adormece el cerebro. Yo creo cognitivamente los daña realmente. Ya hay muchos estudios también que revelan ese daño neurológico que está teniendo sobre los más jóvenes. Y luego también súmale cómo las redes sociales están estratégicamente diseñadas para crear adicciones, ¿no? Si hasta nosotros de adultos, que supuestamente tenemos un poquito más de control, a veces no nos controlamos, pues imagínate lo que ocasiona en un niño. O sea, la cantidad de dopamina que le genera y que, bueno, un niño está aprendiendo a ser educado y aprender a controlarse, pues obviamente se le hace muchísimo más difícil y es más rápido de que ellos se vuelvan adictos a toda la ¿cómo le llaman? Gratificación inmediata que reciben a través de las redes sociales. Así que ese es el otro punto de encuentro, ¿no? Donde están llegándole a tus hijos. Y por eso y por todo lo que están recibiendo, pues no es casualidad que ahora 1 de cada 5 niños de la generación Z, que son los niños que han nacido entre el 97 y el 2012, que estos niños se identifiquen como LGTBQ. 20% de esta generación Z, se identifican como LGTBQ. Y esto no tenemos quizá ni 5 años que explotó como ha explotado ahora. Imagínate qué va a pasar dentro de los próximos 5 años. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de jóvenes? ¿50%? ¿75%? En 10 años, en 20 años, el 100% va a ser LGTBQ. Los que somos personas normales, vamos a ser los anormales. O sea, ¿qué va a pasar? Es que el veneno que reciben es masivo. Y pues ellos saben que los niños son las próximas generaciones y se quieren asegurar de continuar con esta locura. Buscan que el niño desde muy pequeñito sea confundido para someterlo a lo que ahora le llaman tratamientos para bloquear la pubertad. Puberty blockers le llaman en inglés. ¿Y sabes qué le hacen a los niños? Les están inyectando dosis de un medicamento que se llama Lupron, que es utilizado para castrar a criminales sexuales. Eso mismo le están inyectando a los niños con el consentimiento de muchos padres, porque a los padres los están manipulando,
la Big Pharma, los médicos, los supuestos expertos, los psicólogos, psiquiatras degenerados les están diciendo a los papás, bueno, si tu hijo varón se identifica como niña, ¿qué prefieres? ¿Un hijo varón muerto o prefieres una hija trans? Entonces los papás, pobrecitos, ¿no? En su ignorancia también y en su falta de formación y falta de evangelización, esta gente termina sometiendo a sus hijos a unos procedimientos, a unos experimentos catastróficos, como lo es esos llamados, entre comillas, tratamientos para bloquear la pubertad. Y luego de que pasan la pubertad, estos criminales terminan dándoles el siguiente tratamiento, que es para la afirmación de género. Y les comienzan a dar a los chicos sobredosis de hormonas del sexo con el que ellos se identifican. Entonces, y luego, ¿qué hacen? Eventualmente, lo que buscan es mutilarlos para que finalmente queden los chicos infértiles y con daños irreversibles. Y muchos jóvenes ya los están sufriendo. Hay documentales, hay un documental que se llama, creo que nada más está disponible en inglés. No sé si tiene subtítulos en español, lo pueden buscar, pero se llama Saving Our Sisters, salvando a nuestras hermanas. Y son, creo que exponen como unos 5 testimonios de chicas, solo chicas, que se sometieron a este tipo de tratamientos de bloqueadores de pubertad y también de afirmación de sexo. Lo pueden buscar. De hecho, yo tengo varios documentales, tengo libros, tengo muy buenos recursos por si tú, papá, mamá, estás pasando por una situación en la que tus hijitos, uno de tus hijos, tu hija te ha dicho de que está experimentando atracción al mismo sexo o que tienen confusión de identidad. Bueno, yo tengo en mi página web veronicaflamenco.com un volante con información que te puede ayudar. La información que tengo está basada más acá en los Estados Unidos porque es donde yo vivo, pero si vives en otro país, estás pasando por esta situación, escríbeme a contacto@veronicaflamenco.com y podemos ver la forma de cómo conseguirte también recursos en tu país, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que le están haciendo a los niños, a los jóvenes, ¿no? Mutilando cuerpos sanos para firmar un delirio. Así que, queridos papás, cuida de tus hijos. Sácalos de las escuelas públicas. Considera hacer educación en casa, homeschooling. Nuevamente, en mi página web, veronicaflamenco.com, ahí también yo tengo recursos para que hagas homeschooling. Y luego, otra cosa que puedes hacer para proteger a tus hijos es no le entregues a tu hijo un celular sin supervisión y con acceso ilimitado a internet. ¿Por qué le das un celular a tu hijo? De verdad, yo motivo a los papás a que no les entreguen estos aparatos a sus hijos. Los van a lastimar. Mira, dice la palabra de Dios, ¿qué padre si su hijo le pide un pan, le da en cambio una serpiente? Cuando tu hijo te pide tiempo, atención, amor, compañía, te está pidiendo un pan, no le des, en cambio, una niñera electrónica, no le des un celular, que tarde o temprano lo va a envenenar. Y ustedes saben que no estoy exagerando, porque muchos de ustedes, papás, me lo han dicho. Mi hijo adolescente lo perdí, se volvió loco, esta niña está trastornada a partir de que le dimos celular. Ya no es la misma, se comporta diferente, es más malcriada, está histérica todo el tiempo, la personalidad le ha cambiado. Claro, porque ¿qué es lo que está consumiendo?
24/7. Ahí está toda esta perversidad, entre otras tantas cosas que ellos pasan viendo también ahí, ¿no? La pornografía, por ejemplo, eso es terrible también, destruye la inocencia y la sanidad de los chicos y de los adultos también, obviamente. Entonces, papás, tengan cuidado con la tecnología. Es necesario que todos, padres de familia o no, todos los adultos, tenemos la responsabilidad moral de luchar y proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad, a los más inocentes. Y esos son nuestros niños. Ellos son la continuación de la historia de la humanidad. Ellos son la continuación de la cristiandad. Merecen que se les construya un buen futuro, que les ayudemos. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos y también de lo que dejamos de hacer por nuestros niños. Y también lo que hicimos y dejamos de hacer por las familias y por la iglesia misma. Nosotros, queridos amigos, somos la iglesia militante de Cristo. La iglesia católica tenemos una riqueza en enseñanzas. Ahí lo tenemos todo. La palabra de Dios, los sacramentos, la revelación completa. Todo lo tenemos ahí disponible para nosotros, para que nos formemos y para que ayudemos a formar a las demás almas. Todos estamos llamados a responder con valentía, porque nosotros como cristianos católicos, en nuestro cuerpo corre sangre guerrera. Nosotros recibimos a Cristo Eucaristía, que es cuerpo, alma, sangre y divinidad. Así que no tenemos que tener miedo a defender la verdad, aunque nos corten la cabeza, así como Juan el Bautista. En el mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo, tendrán tribulaciones, pero no tengan miedo, porque yo ya he vencido al mundo. No tengan miedo a vivir el cristianismo de forma radical, a casarse por la iglesia, a estar abiertos a la vida, a todos los hijos que Dios te quiera dar, a construir familias católicas tradicionales con valores, a reconstruir el reino de Dios en este mundo. No tengamos miedo a hacer la contrarrevolución. Nosotros somos la contrarrevolución cristera. Somos los cristeros del tercer milenio, literalmente. Así que tenemos que salir con valentía hacia el mundo para ser sal y luz. Sal y luz como nos pidió nuestro Señor. Y pues bueno, ya para cerrar, los quiero dejar con estas palabras de San Juan Pablo II. Y bueno, ya para cerrar, quiero dejarlos con unas palabras de San Juan Pablo II que quedaron plasmadas en una de sus encíclicas más bonitas, que se llama Veritatis Splendor. Decía San Juan Pablo: Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Los hombres llegan a ser luz en el Señor e hijos de la luz, y se santifican obedeciendo a la verdad. Mas esta obediencia no siempre es fácil, debido al misterioso pecado del principio cometido por instigación de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. De esta manera, su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada su voluntad para someterse a ella, y así, abandonándose al relativismo y al escepticismo, busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales: ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo discernir entre el bien y el mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más
íntimo del espíritu humano. Como dice el salmista, muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, imagen de Dios invisible, resplandor de su gloria, lleno de gracia y de verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No tengamos miedo a vivir en la verdad, amigos, porque solo en ella descubrimos que realmente nos hace libres. ¡Que viva Cristo Rey! Hasta aquí este episodio. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares y también a que sintonices los próximos episodios donde glorificaremos al Sagrado Corazón de Jesús en su magnífico mes de junio a través de 6 maravillosos testimonios de personas que fueron parte del colectivo LGTBQ y que encontraron su verdadera liberación en Cristo Jesús. Todo sea para la gloria de Dios. Hasta la próxima.